La anciana caminaba lentamente por el camino de tierra, sus pies descalzos marcando el suelo con la misma resignación de quien ya no esperaba nada del mundo. A su lado, dos cabras flacas la seguían en silencio, con las costillas sobresaliendo bajo su pelaje desgastado, sus ojos cansados reflejando el mismo agotamiento que pesaba sobre los hombros encorvados de la mujer. El sol aún no había salido del todo, pero la fría luz del amanecer ya proyectaba largas sombras sobre el polvo. No había llanto, no había rebelión. Solo el sonido apagado de cascos sobre la tierra seca y el viento arrastrando hojas muertas por la llanura vacía. No miró atrás, porque sabía que la tierra de la que provenía nunca había sido realmente suya, incluso después de décadas de pisarla, sembrando, cosechando, envejeciendo en silencio. El desalojo había ocurrido sin gritos, sin violencia, solo con papeles firmados por manos que nunca se habían manchado con tierra y miradas que la trataban como algo que debería haber desaparecido por sí solo hace mucho tiempo. Todo lo que llevaba cabía en sus manos, nada, ni bultos, ni sacos, ni recuerdos envueltos en telas viejas. Solo las cabras, tan viejas como ella, tan desgastadas como sus días. Alrededor del cuello de los animales, collares trenzados de cuero deshilachado y retazos de tela descoloridos se balanceaban a cada paso. Objetos sin valor aparente, hechos por sus propias manos años atrás, más por costumbre que por necesidad. Nadie miraría esos collares y vería nada más que miseria decorada. Nadie imaginaría que allí, cosido entre los nudos sueltos y las fibras deshilachadas, yacía un secreto que ella misma aún desconocía. Un secreto que reescribiría el sentido de toda su vida. Si estás viendo ahora, desde algún lugar de este mundo tan lleno de injusticias silenciosas, suscríbete a este canal y deja un comentario diciéndonos desde dónde estás viendo, porque historias como esta necesitan ser recordadas, incluso cuando el mundo prefiere olvidarlas. El camino se extendía recto, atravesando campos abandonados y cercas caídas, sin llevar a la anciana a ninguna parte, mientras el verdadero peso de lo que cargaba aún permanecía latente, oculto, esperando el momento adecuado para despertar. El problema central de esta historia no fue el desalojo en sí, sino el vacío que dejó al descubierto. Toda una vida vivida sin pertenecer a nada, invisible, sin un nombre que resonara más allá de los límites de su propia sombra. La anciana nunca había sido dueña de la tierra, pero tampoco había sido tratada como alguien que algún día pudiera reclamarla. Existía allí como piedras en el camino, algo que está ahí, pero que nadie nota hasta que hay que quitarlo. Ahora, alejada, seguía adelante con la única compañía que le quedaba. Dos animales demasiado viejos para cualquier propósito práctico, cargando alrededor del cuello la única herencia que había recibido, sin siquiera saberlo. El mundo a su alrededor permanecía indiferente, como siempre, y ella, como siempre, seguía caminando. Antes del desalojo, la anciana vivía en una casa de adobe en la parte trasera de la propiedad, una choza que parecía más una extensión del terreno que una estructura construida por manos humanas. Las paredes agrietadas dejaban entrar el frío viento de la mañana, y el techo de paja desprendía fibras que caían sobre la estrecha cama donde dormía envuelta en mantas remendadas. No había lujos ni comodidad, pero sí rutina. Todos los días, antes del amanecer, se despertaba para alimentar a las cabras, ordeñar la poca leche que aún producían, barrer el suelo de tierra y preparar las gachas ligeras que serían su única comida hasta el anochecer. Sus gestos eran lentos pero precisos, impulsados por décadas de repetición. No se quejaba, nunca lo había hecho.
La pobreza era el único idioma que conocía, y lo hablaba con fluidez, sin vergüenza ni resentimiento, solo con la silenciosa aceptación de alguien que nació en ella y sabía que moriría de la misma manera. Las cabras eran sus únicas compañeras. La mayor, de pelaje grisáceo y mirada casi humana, se llamaba Maré. La otra, más pequeña y coja de una pata trasera, se llamaba Cinza, gris. Ambas habían pasado la edad reproductiva y su leche escaseaba, pero la anciana nunca había pensado en venderlas ni sacrificarlas. Formaban parte de su vida tanto como las piedras del camino, los árboles torcidos del pasto y el olor a tierra mojada después de la lluvia. Cuando el sol calentaba demasiado, las llevaba a la sombra de una higuera seca. Cuando llovía, las albergaba en la cabaña, compartiendo con ellas el poco espacio que tenía. Por las noches, sentada en el umbral, la anciana a veces pasaba la mano por los collares que ella misma había trenzado para ellas años atrás, cuando aún tenía fuerza en los dedos y algo de voluntad para crear belleza en medio de la miseria. Los collares eran sencillos, hechos con tiras de cuero viejo, trozos de tela descolorida y nudos apretados. No tenían otra finalidad que marcar que esos animales pertenecían a alguien, incluso si ese alguien no pertenecía a ningún lugar. La anciana jamás supo los nombres de los terratenientes. Vivían lejos, en una ciudad que jamás había visitado, y solo aparecían una vez al año, siempre acompañados de hombres trajeados con papeles y bolígrafos. Los veía de lejos, a través de la estrecha ventana de la choza, observándolos mientras caminaban por la propiedad como si inspeccionaran algo que necesitaba arreglo. Nunca le dirigieron la palabra, nunca le preguntaron su nombre. Para ellos, ella era parte del paisaje, algo que llegó con la tierra cuando la compraron décadas atrás, a un antiguo dueño cuyo rostro aún recordaba vagamente. La anciana no pagaba alquiler porque nadie se lo pedía. No firmaba contratos porque nadie se los ofrecía. Existía allí, en un limbo silencioso, tolerada mientras fuera invisible, útil mientras no molestara a nadie, y cumplía ese papel a la perfección. Trabajaba sin preguntar, cosechaba sin quejarse, envejecía sin hacer ruido, pero algo había cambiado en los últimos meses. Los hombres trajeados empezaron a aparecer con más frecuencia, siempre acompañados de otros hombres que medían el terreno, clavaban estacas y dibujaban mapas. La anciana los observaba desde la ventana, con el corazón apesadumbrado por una premonición que aún no conocía. Percibía las miradas que lanzaban hacia la choza, las conversaciones susurradas, los gestos vagos que señalaban el lugar donde vivía. Una tarde, uno de ellos llamó a la puerta. Abrió con manos temblorosas, con el cuerpo inclinado en una reverencia involuntaria. El hombre ni siquiera entró. Simplemente dijo, con voz neutral y educada, que la propiedad se vendería, que vendrían nuevos dueños, que tendría que irse. No había plazo, no había explicación, solo la fría certeza de que su presencia, antes tolerada, ahora era inoportuna. La anciana negó con la cabeza en silencio, cerró la puerta y volvió a entrar, donde Maré y Cinza la esperaban, masticando heno viejo con la infinita paciencia de los animales que no esperan nada del futuro. No tenía a dónde ir. Él no tenía hijos, ni parientes vivos que conociera. No tenía amigos, porque la soledad había sido su compañera más constante. Más que nadie. No tenía ahorros, porque nunca había tenido dinero para ahorrar. Solo poseía la ropa que llevaba puesta, las cabras en el patio y el recuerdo de toda una vida dedicada a ese pedazo de tierra que nunca le había pertenecido. Durante días, ella continuó con su rutina como si nada hubiera cambiado, alimentando a los animales, barriendo el suelo, preparando las gachas. Pero por la noche, tumbada en la estrecha cama,
Sentía el peso del futuro desconocido oprimiendo su pecho como una piedra. Pensó en huir antes de que vinieran a buscarla, pero ¿a dónde? Pensó en rogar para quedarse, pero ¿a quién? El mundo a su alrededor continuaba indiferente, girando a una velocidad que nunca la había incluido, y ahora la expulsaba sin siquiera notar que aún respiraba. Cuando los hombres finalmente regresaron, una fría mañana de agosto, la anciana ya sabía lo que se avecinaba. Llegaron en 2 autos, levantando polvo en el camino de tierra, y se detuvieron frente a la choza con la misma indiferencia que se muestra ante una rama seca que necesita ser arrancada. No gritaron, no amenazaron, simplemente repitieron con la paciencia cansada de quien cumple una formalidad que necesitaba irse. Hoy, ahora. La anciana no discutió, no lloró, no pidió más tiempo. Simplemente llamó a Maré y a Cinza, quienes llegaron cojeando desde el fondo del patio, con sus desgastados collares colgando flojos de sus delgados cuellos, y comenzó a caminar. Los hombres la vieron irse sin decir nada, y cuando desapareció en la curva del camino, regresaron a los autos y se alejaron, dejando atrás solo el silencio y el polvo que pronto se asentaría, como si nunca hubiera estado allí. La injusticia no llegó con violencia, sino con la frialdad burocrática de quien elimina un obstáculo sin pensarlo 2 veces. Aquella mañana de agosto, cuando los hombres llegaron por última vez, el cielo estaba cargado de nubes bajas que amenazaban lluvia, pero nunca caían, dejando el aire pesado y sofocante. La anciana estaba sentada en el umbral de la chabola, con Maré y Cinza a sus pies, cuando oyó el rugido de los motores subiendo por el camino de tierra. No se levantó, sabía lo que se avecinaba, se quedó allí, inmóvil, con las manos arrugadas, apoyadas en el regazo, la mirada fija en el horizonte polvoriento. Los coches se detuvieron frente a la chabola, levantando una nube de polvo rojo que lo envolvió todo durante unos segundos. Cuando el polvo se asentó, bajaron 3 hombres trajeados, acompañados de un cuarto más joven, con un portapapeles y un bolígrafo. Ninguno la miró con rabia ni desprecio. La miraron como si fuera una silla vieja que necesitaba ser retirada para hacer sitio. Eso era todo. El hombre mayor, de bigote canoso y corbata oscura, habló primero. Dijo que la propiedad había sido vendida. Dijo que los nuevos dueños querían el terreno despejado, sin edificios antiguos, sin ocupantes ilegales. Usó esas palabras, ocupantes ilegales. La anciana sintió el término entrar por sus oídos y bajar por su pecho como agua helada. Había vivido allí durante más de 40 años. 40 años durmiendo en esa choza, despertando en ese piso, respirando ese aire. 40 años sin documentos, sin contrato, sin su nombre en ningún papel, pero con la silenciosa certeza de que ese era el único lugar del mundo donde existía. Ahora, de repente, era una ocupante ilegal, algo que estaba donde no debía estar, algo que necesitaba ser eliminado. El hombre continuó hablando, con voz educada pero firme, explicando que tenía hasta el final del día para irse, que no habría prórroga, que cualquier resistencia sería considerada como allanamiento. La anciana no respondió. No había nada que responder. Ella se limitó a menear la cabeza lentamente, aceptando lo inevitable con la misma resignación con la que había aceptado todo en la vida. Los hombres esperaron, se quedaron allí, junto a los coches, mientras ella se levantaba lentamente, con las articulaciones doloridas por el esfuerzo, y entraba en la choza por última vez. Dentro, todo estaba como siempre. La estrecha cama contra la pared, la olla de barro sobre la estufa apagada, la calabaza de madera colgando de un clavo oxidado. Miró a su alrededor, intentando memorizar cada detalle, pero se dio cuenta de que no había nada que memorizar. Ese lugar estaba vacío.
Siempre lo había estado. No había fotografías en las paredes, ni cartas guardadas, ni objetos de valor sentimental. Solo desnudez, pobreza cruda, sin disfraz. Tomó el chal andrajoso que usaba en las noches frías, se lo echó sobre los hombros y se fue. Maré y Cinza la siguieron automáticamente, como siempre, con los collares colgando sueltos alrededor de sus cuellos. La anciana no miró atrás. No cerró la puerta con llave porque nunca había habido cerradura. Simplemente echó a andar por el camino de tierra mientras los hombres la observaban en silencio, sin prisa, sabiendo que no regresaría. Mientras caminaba, la anciana sentía el peso de la humillación creciendo en su pecho como un tumor silencioso. No era la pérdida de su casa lo que más le dolía. Siempre supo que no era realmente suya. Era la forma en que la habían tratado, como algo desechable, como un error que alguien había olvidado corregir y que ahora por fin estaba arreglando. Ninguno de los hombres le había preguntado su nombre. Ninguno le había ofrecido ayuda, dinero, ni un lugar a donde ir. Simplemente la expulsaron, con la misma indiferencia con la que se tira un mueble roto. Y lo peor de todo, ni siquiera podía sentir ira. La ira requiere la creencia de que mereces algo mejor. Y la anciana nunca lo había creído. Había aceptado la pobreza como su destino, la soledad como su naturaleza, la invisibilidad como su condición. Ahora, expulsada, seguía aceptándolo, porque no sabía cómo hacerlo de otra manera. Maré dejó escapar un balido bajo, casi humano, como si sintiera el dolor que la anciana no podía expresar. Cinza cojeaba a su lado, arrastrando su pata trasera en el polvo y dejando un rastro torcido que pronto sería borrado por el viento. El camino se extendía recto, atravesando campos abandonados donde la hierba crecía alta y seca, meciéndose al viento como un mar amarillento y sin vida. A lo lejos, las alambradas dibujaban divisiones invisibles entre tierras que pertenecían a hombres que nunca las pisaron. El sol salía lentamente, quemando la piel expuesta de la anciana, pero ella no buscaba sombra. Siguió caminando, un pie delante del otro, sin rumbo, sin un plan, impulsada solo por la necesidad animal de alejarse del lugar que la había rechazado. A veces miraba a las cabras y se preguntaba por qué las había traído. Eran inútiles, no daban suficiente leche para vender, no eran lo suficientemente fuertes para soportar peso, no eran lo suficientemente jóvenes para ser vendidas como ganado de cría. Eran tan inútiles como ella. Pero abandonarlas sería como abandonarse a sí misma. Así que continuó con ellas, 3 sombras delgadas caminando bajo el sol implacable, sin prisa, porque no había ningún lugar a donde llegar rápidamente. La injusticia no gritó, no estalló en llamas, simplemente existió, silenciosa e implacable, como el polvo pegado a la garganta o el frío filtrándose en los huesos en las mañanas de invierno. La anciana había sido expulsada sin violencia, sin drama, sin testigos que contaran la historia. La habían retirado de la misma manera que se retira una piedra del camino, eficientemente, sin remordimientos, sin pensar en lo que siente la piedra. Y esta era la herida que no podía ignorarse. No porque doliera intensamente, sino porque revelaba la verdad más profunda y cruel de su existencia. Nunca había importado. Nunca la habían visto, nunca se lo habían dicho. Había vivido una vida entera sin dejar huella, sin un nombre en ningún documento, sin una voz que resonara más allá del silencio de las cabras. Ahora, expulsada, seguía siendo nadie, y lo seguiría siendo hasta el final, a menos que algo cambiara, algo oculto. Algo que aún dormía cosido en los collares sueltos que se balanceaban alrededor de los cuellos de Maré y Cinza, esperando el momento adecuado para despertar y reescribir el significado de todo. El sol comenzaba a ponerse cuando la
anciana finalmente se detuvo a descansar junto al camino. Se sentó en una piedra lisa, con las piernas temblorosas de cansancio, y llamó a las cabras para que se acercaran. Se acercaron lentamente, jadeando, y se tumbaron a sus pies. La anciana pasó la mano por el cuello de los animales, sintiendo los collares desgastados bajo sus dedos. No sabía por qué lo había hecho años atrás. Quizás porque necesitaba crear algo, aunque solo fuera un trozo de cuero trenzado. Quizás porque quería marcar que esos animales eran suyos, aunque no tuviera nada más. Ahora, mirando los collares en la tenue luz del crepúsculo, se dio cuenta de que eran todo lo que quedaba de una vida entera. No había hogar, no había tierra, no había pasado que pudiera reclamar. Solo 2 trozos de cuero viejo, trenzados por manos que ya no recordaban la razón. Si has llegado hasta aquí, presenciando esta injusticia silenciosa, suscríbete a este canal, porque historias como esta necesitan ser presenciadas, incluso cuando el mundo finge que nunca ocurrieron. La anciana aún no lo sabía, pero esos collares contenían más de lo que imaginaba. Contenían la clave de todo. La noche cayó rápidamente, como siempre en el campo, sin previo aviso, engullendo la luz en un instante. La anciana yacía en el duro suelo junto a las cabras, envuelta en un fino chal que no la abrigaba. El frío se elevaba de la tierra como una antigua maldición, penetrando en sus huesos, haciéndola temblar. Arriba, las estrellas brillaban indiferentes, testigos silenciosos de todas las injusticias cometidas bajo ese cielo. La anciana cerró los ojos, pero no durmió. Solo esperó a que llegara el amanecer, porque eso era lo que siempre había hecho: esperar, aceptar, sobrevivir, sin saber que, oculto entre los nudos sueltos de los collares que reposaban a su lado, yacía un secreto que lo cambiaría todo. Un secreto que probaría que nunca fue quien creía ser, y que la tierra de la que había sido expulsada tal vez siempre había sido suya. Pero esa verdad aún dormía, y la noche era larga, y el frío implacable. La anciana despertó antes del amanecer, con el cuerpo dolorido pegado al duro suelo, como si la hubieran golpeado durante la noche. El frío matutino se le metió en los huesos, haciéndola temblar de una forma que no se debía solo a la temperatura, sino al profundo vacío que ahora le invadía el pecho. Maré y Cinza seguían durmiendo, entrelazadas en un nudo de pelo sucio y respirando con dificultad. La anciana se levantó lentamente, con las articulaciones crujiendo, y miró a su alrededor. El camino seguía adelante, desapareciendo tras una curva lejana, y tras él, el sendero que había recorrido ya no existía, engullido por la oscuridad que aún cubría el horizonte. No había vuelta atrás, nunca la hubo. Llamó a las cabras con un silbido bajo, y éstas despertaron sobresaltadas, tambaleándose sobre sus débiles patas. Los collares que llevaban alrededor del cuello se balanceaban con el movimiento, y la anciana notó que el de Maré estaba más suelto de lo habitual, casi resbalándose. Lo ajustó con manos temblorosas, sintiendo el cuero desgastado bajo los dedos, sin imaginar que allí, oculto entre los nudos, yacía algo que lo cambiaría todo. Pero aún no era el momento. Aún tenía que caminar, aún tenía que sobrevivir. El camino de tierra se extendía como una herida abierta en el paisaje, atravesando campos vacíos donde solo crecía hierba seca y arbustos retorcidos. El sol salía lentamente, tiñendo el cielo de un naranja pálido, pero el calor tardaba en llegar, dejando el aire frío y húmedo. La anciana caminaba despacio, arrastrando los pies descalzos, que sangraban por los bordes, marcando el polvo con pequeñas manchas oscuras. Tide y Gray la seguían, jadeando, con la lengua fuera, los ojos vidriosos por el cansancio. No había prisa, no había destino, solo la necesidad de seguir adelante, porque detenerse significaba aceptar que no quedaba nada, y la anciana
aún no estaba lista para aceptarlo del todo. De vez en cuando se cruzaba con carretas tiradas por caballos flacos, conducidas por hombres con sombrero que la miraban con la misma indiferencia con la que miraban las piedras del camino. Nadie se detenía, nadie se ofrecía a llevarla, nadie le preguntaba a dónde iba ni de dónde venía. Era transparente, siempre lo había sido. El hambre llegó al mediodía, cuando el sol estaba alto y le quemaba la piel expuesta con silenciosa furia. La anciana no había comido desde el día anterior y el estómago empezó a dolerle, apretándose como un puño dentro de su cuerpo. Buscó algo para comer, fruta caída, raíces, cualquier cosa, pero los campos circundantes estaban yermos, abandonados durante tanto tiempo que incluso la maleza parecía haber dejado de crecer. Maré masticaba un manojo de hierba seca, sin entusiasmo, mientras Cinza simplemente yacía en el suelo, temblando. La anciana se arrodilló junto a la cabra, pasó la mano por su pelaje sucio y sintió las costillas que sobresalían bajo su piel. Pensó en matarla allí mismo, para tener algo que comer, pero la idea se desvaneció antes de que pudiera tomar forma. Matar a Cinza sería como suicidarse. Entonces se levantó, ayudó a la cabra a ponerse de pie y continuó caminando, ignorando el dolor en su estómago, ignorando la sed que comenzaba a agrietar sus labios, ignorando todo, excepto el camino que se extendía frente a ella, interminable, sin promesa. Por la tarde, la anciana encontró un arroyo angosto que cruzaba el camino. Sus aguas fangosas arrastraban hojas secas y ramas rotas. Se arrodilló en la orilla, se sacudió la tierra con las manos y bebió directamente de la fría corriente, sintiendo el agua bajar por su garganta como una dolorosa bendición. Tide y Gray también bebieron, hundiendo el hocico con avidez, con los cuellos mojados pegados al pelaje. La anciana se sentó en la orilla, se mojó la cara, se limpió el polvo de las manos y se quedó allí unos minutos, observando cómo el agua seguía su curso indiferente. Pensó en cuánto tiempo más podría caminar. Pensó en cuánto aguantarían las cabras. Pensó en cuánto tardaría su cuerpo en rendirse y dejar de obedecer. Pero estos pensamientos eran vagos, distantes, como si pertenecieran a otra persona. Se levantó, llamó a los animales y reanudó la caminata, porque eso era lo que hacía. Caminar, siempre caminar, sin detenerse, sin cuestionar. Un recuerdo de infancia que ya no recordaba con claridad regresó de repente mientras caminaba bajo el sol implacable. Recordó a una mujer, quizás su madre, quizás no, tomándole la mano en un camino similar a este, diciendo algo que el tiempo había borrado. Recordó el olor a tierra mojada después de la lluvia, el sonido de voces lejanas cantando algo, el sabor del pan duro masticado lentamente para que durara más. Pero estos recuerdos eran fragmentos sueltos, sin principio ni fin, flotando en su mente como hojas en una corriente. La anciana no sabía si eran reales o inventados por la soledad. No importaba. El pasado estaba tan vacío como el presente. No había nada allí que pudiera salvarla. No había nadie a quien pudiera invocar. Estaba sola. Siempre lo había estado y lo seguiría estando hasta el final. La marea balaba suavemente, un sonido de lamento casi humano, y la anciana miró hacia atrás, viendo a la cabra tambaleándose sobre sus débiles patas. Se detuvo, esperó a que se recuperara y continuó, aún más lentamente, sabiendo que cada paso era una pequeña victoria contra lo inevitable. La noche volvió a caer, trayendo consigo el frío cortante que convertía el aire en cuchillas invisibles. La anciana buscó refugio, pero no había nada más que campos abiertos y cercas caídas.
Finalmente encontró un árbol retorcido y seco, cuyas ramas formaban una especie de techo frágil. Se tumbó bajo él, envuelta en su fino chal, y atrajo a las cabras hacia sí, usando el calor de sus cuerpos para protegerse del frío. Arriba, las estrellas brillaban con una claridad cruel, indiferentes al sufrimiento que sucedía abajo. La anciana cerró los ojos, pero el sueño no llegaba. Solo dolor, dolor en la espalda, dolor en los pies, dolor en el estómago vacío, dolor en el alma que ya no sabía cómo gritar. Pensó en rendirse, pensó en simplemente cerrar los ojos y no volver a abrirlos nunca más. Pero algo dentro de ella, algo terco, irracional, animal, se negaba a ceder. Así que continuó allí tumbada, temblando, esperando que llegara el amanecer, porque eso era lo que siempre había hecho. Esperar, sobrevivir, sin saber por qué. Al tercer día de caminata, la anciana se dio cuenta de que estaba perdida. El camino que seguía se había bifurcado en algún lugar y había tomado el sendero equivocado, llevándola a una región aún más desierta, donde ni siquiera pasaban carretas. Los campos circundantes estaban cubiertos de piedras y arbustos espinosos, y el sol ardía con una intensidad que parecía tener voluntad propia. Maré empezó a cojear, con la pata delantera hinchada y dolorida. Cinza apenas podía caminar, arrastrándose como una sombra moribunda. La anciana sabía que debía detenerse, que necesitaba encontrar un lugar donde descansar, pero no había lugar. Solo la inmensidad vacía, extendiéndose en todas direcciones, devorando cualquier esperanza de salvación. Pensó en regresar, pero ¿regresar a dónde? Así que continuó adelante, porque era la única dirección que tenía sentido. Si aún estás aquí, presenciando esta interminable caminata, suscríbete, porque quienes permanecen hasta ahora merecen ver lo que viene después, aunque el camino sea largo y doloroso. El hambre se había convertido en una presencia constante, un peso hueco que habitaba el centro de su cuerpo e irradiaba debilidad a sus extremidades. La anciana sentía que sus piernas flaqueaban a cada paso, el mundo giraba en los confines de su visión, pero seguía caminando, porque detenerse era morir. Tide y Ash la seguían, más por instinto que por elección, sus delgados cuerpos temblando de agotamiento. Por la noche, cuando finalmente se detuvieron a descansar, la anciana se tendió en el suelo y sintió el peso de las cabras contra su cuerpo, el calor de los animales mezclándose con el suyo, formando un nudo de carne y hueso que luchaba contra el frío. Los collares de las cabras la rozaban, y a veces la anciana los acariciaba con los dedos sin pensar, buscando algo familiar a lo que aferrarse. No sabía que allí, escondido entre los nudos, se escondiera un secreto. No sabía que esos trozos de cuero viejo albergaban la respuesta a todo. Todavía no. Aún era demasiado pronto. Aún tenía que caer más hondo antes de poder levantarse. Al cuarto día, la anciana vio humo en el horizonte. Era una delgada línea gris que se elevaba lentamente contra el cielo azul. El humo significaba fuego. El fuego significaba gente. La gente significaba, quizás, ayuda. Cambió de dirección, siguiendo el humo, arrastrando a Maré y Cinza con ella, renovando sus fuerzas con la frágil esperanza de encontrar algo, cualquier cosa que pudiera salvarlas. La caminata duró horas. El sol se puso, el humo desapareció, y cuando la anciana finalmente llegó al lugar de donde venía, solo encontró cenizas. Era una casa incendiada, reducida a escombros humeantes, sin señales de vida alrededor. Las paredes se habían derrumbado, el techo se había convertido en polvo, solo escombros negros y silencio. La anciana se quedó allí, mirando las ruinas, sintiendo la última gota de esperanza escabullirse entre sus dedos. Entonces se dio la vuelta y continuó caminando, porque no había nada más que hacer. Caminar, siempre caminar,
hasta que su cuerpo se rindiera o encontrara algo. Lo que ocurriera primero. El dolor en sus pies se había vuelto insoportable. La piel se agrietaba en varios lugares, dejando heridas abiertas que sangraban a cada paso. La anciana arrancó una tira de su chal y la ató alrededor de uno de sus pies, improvisando una protección endeble, pero esto solo retrasó lo inevitable. Tide y Gray estaban peor. Apenas podían mantenerse en pie. Sus cuerpos temblaban constantemente, sus ojos vidriosos por el hambre y el agotamiento. La anciana sabía que pronto tendría que tomar una decisión, abandonarlos o morir con ellos. Pero aún no, aún no. Siguió caminando, arrastrándolos, negándose a ceder, porque ceder significaba aceptar que todo había sido en vano, y aún no estaba lista para aceptar eso, aún no. Aunque su cuerpo gritara, aunque su mente suplicara, aún no. Al quinto día, cuando el sol estaba en su punto más alto, la anciana vio algo diferente en el horizonte. No era humo, no era un espejismo, era un edificio, pequeño, distante, pero real. Un techo, paredes, la silueta de algo que parecía haber sido abandonado hacía mucho tiempo, pero que aún seguía en pie. La anciana se detuvo, parpadeó varias veces para asegurarse de que no estaba alucinando, y luego se tambaleó hacia el edificio, con Tide y Gray tropezando detrás. El último paseo pareció durar una eternidad. Cada paso era una agonía, cada respiración una lucha. Pero finalmente, cuando el sol comenzaba a ponerse, llegó. Era un viejo granero medio destruido, con agujeros en el techo y madera podrida en las paredes. Pero era un refugio, era algo. La anciana entró, metió a las cabras y se desplomó sobre el suelo de tierra compacta, su cuerpo temblando de alivio y agotamiento. Durante unos minutos, simplemente respiró, sintiendo el peso de 5 días de caminata caer sobre ella como una avalancha. Luego, cerró los ojos, abrazó a las cabras y finalmente, por primera vez en días, se durmió. Un sueño profundo, sin sueños, solo oscuridad y silencio, y la vaga promesa de que quizás, solo quizás, lo peor había pasado. Cuando despertó, la noche ya había caído por completo. La oscuridad dentro del granero era absoluta, rota solo por los destellos de luna que se filtraban por los agujeros del techo. La anciana se levantó lentamente, con el cuerpo aún dolorido, y exploró el espacio circundante. Había heno viejo amontonado en un rincón, cubierto de moho y polvo. Había herramientas oxidadas colgadas en las paredes. Incluso había un cubo de madera, agrietado pero aún utilizable. No era mucho, pero era más de lo que había tenido en los últimos días. Preparó un montón de heno para que le sirviera de cama. Se volvió a acostar y llamó a las cabras. Maré llegó cojeando, con el collar suelto colgando de su delgado cuello. Cinza se arrastró, casi sin fuerzas. La anciana las atrajo hacia sí, sintiendo el calor de sus cuerpos, y, por primera vez en días, se permitió respirar sin miedo. No sabía cuánto tiempo permanecería allí. No sabía qué pasaría después, pero por ahora estaba viva, y eso era suficiente. El amanecer trajo un frío cortante que se filtraba por los agujeros del tejado como dedos helados. La anciana despertó temblando, envuelta en su fino chal, con las cabras apretadas contra ella. Afuera oyó el sonido del viento susurrando en las ramas secas de los árboles, un silbido bajo y constante que sonaba casi humano. Se levantó lentamente, salió del granero y miró a su alrededor. La tenue luz del amanecer reveló un paisaje desolado. Campos vacíos, cercas caídas, ninguna señal de vida. Pero a lo lejos, en una dirección que aún no había explorado, vio algo que parecía un pozo. Caminó hacia él, arrastrando los pies doloridos, y encontró un viejo pozo de piedra cubierto de musgo. Arrojó una piedra y oyó el sonido del agua al golpear el fondo. Agua. Había agua.
La anciana bajó el cubo agrietado, lo llenó y bebió con las manos ahuecadas, sintiendo el agua helada bajar por su garganta. Luego les llevó agua a las cabras, que bebieron con avidez. No era comida, pero era algo. Era suficiente para seguir adelante. Un día más, tal vez dos, y tal vez, solo tal vez, tiempo suficiente para descubrir qué se escondía en los collares que se mecían sueltos alrededor de los cuellos de Tide y Gray, esperando el momento oportuno para revelar la verdad que lo cambiaría todo. Al sexto día, la anciana exploró con más atención los alrededores del granero. Junto a él había una construcción más pequeña, medio derrumbada, que quizá fuera una casa. Las paredes estaban agrietadas, el techo se había derrumbado, pero dentro aún había algunos objetos olvidados. Un taburete de madera roto, una olla de hierro oxidada, trozos de tela podrida. La anciana lo registró todo, buscando algo útil, y encontró, enterrado bajo los escombros, un viejo saco de arpillera con granos secos, duros como piedras, pero aún comestibles. Si se hervían, no era mucho, pero suficiente. Regresó al granero, encendió una pequeña hoguera con ramas secas y cocinó los granos en la olla de hierro usando agua del pozo. El olor de la comida le provocó un dolor de estómago de anticipación. Cuando los granos se ablandaron, comió despacio, masticando cada bocado como si fuera oro. Guardó la mitad para más tarde. Les dio un poco a las cabras, que masticaron sin entusiasmo. Y por primera vez en días sintió algo parecido a la esperanza. No era felicidad, no fue alivio, solo la frágil sensación de que tal vez podría sobrevivir. Un día más, tal vez dos. Y eso, por ahora, era suficiente. Gracias por haber llegado hasta aquí, siguiendo cada paso de este viaje. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora, porque quienes han llegado hasta aquí merecen ver lo que está por venir. La anciana pasó los días siguientes en el granero, recuperando poco a poco las fuerzas. Limpió el espacio, organizó el heno y reparó algunos agujeros en el techo con trozos de madera que encontró cerca. Tide y Ash también mejoraron, recuperando parte de la energía perdida. Por la noche, tumbada en el heno, la anciana miraba el techo agujereado, viendo las estrellas brillar a través de las grietas, y pensaba en cuánto tiempo podría quedarse allí antes de que alguien viniera a echarla de nuevo. Pensaba en cuánto duraría el grano. Pensaba en cuánto podría resistir su cuerpo. Pero estos pensamientos no le traían desesperación, solo una tranquila resignación. La aceptación de que todo era temporal, de que nada duraba, de que la única constante era su propia fragilidad. Y, extrañamente, había una especie de paz en eso, una paz amarga, pero paz al fin y al cabo. Pasó las manos por los collares de las cabras, ajustando los nudos, sintiendo el cuero viejo bajo los dedos, sin imaginar que allí, escondida entre las fibras desgastadas, yacía la respuesta a todo. Pero esa revelación aún estaba por llegar, y la anciana, sin saberlo, estaba a punto de descubrir que toda su vida se había construido sobre un secreto que nunca le habían contado, un secreto que lo explicaría todo y que lo cambiaría todo, pero aún no, aún no. Primero, necesitaba descansar, recuperarse, sobrevivir, y entonces, cuando llegara el momento oportuno, la verdad finalmente despertaría. En los días siguientes, el granero abandonado se convirtió en algo parecido a un hogar, o al menos en la frágil sombra de lo que un hogar podría ser. La anciana se despertaba con el sol filtrándose por las grietas del techo, calentando el frío aire matutino, y pasaba las mañanas organizando lo poco que tenía. El heno limpio apilado en un rincón, la olla de hierro lavada con agua del pozo, el saco de grano guardado en un estante improvisado hecho con tablones viejos.
Había una rutina ahora, pequeña y sencilla, pero suficiente para dar forma a los días que antes habían sido solo una masa informe de dolor y supervivencia. Maré y Cinza se recuperaron lentamente, masticando la hierba que crecía alrededor del granero, bebiendo el agua fresca del pozo, descansando a la sombra de las paredes desgastadas. La anciana observaba a los animales con silenciosa ternura, pasando las manos por su pelaje sucio, ajustando los collares que se balanceaban sueltos sobre sus delgados cuellos. Todavía no sabía que esos collares guardaban un secreto. Todavía vivía en la inocencia de quien cree que el sufrimiento no tiene explicación. Simplemente existe, como el viento o la lluvia. Una tarde cálida, mientras escrutaba los escombros del edificio junto al granero, la anciana encontró algo que la hizo detenerse. Era una puerta de madera medio enterrada bajo piedras y escombros, demasiado pesada para moverla sola. Pero alrededor de la puerta, grabadas en la madera podrida, había marcas no naturales, sino hechas por manos humanas. Eran letras, casi borradas por el tiempo, pero aún visibles si se miraba con atención. La anciana no sabía leer, nunca había aprendido, pero reconoció que era escritura, y escribir significaba que alguien mucho tiempo atrás había vivido allí, alguien que había dejado una huella, alguien que realmente había existido, con un nombre y una historia. Pasó los dedos sobre las letras desgastadas, sintiendo la textura áspera de la madera, y una extraña sensación se apoderó de ella. No exactamente curiosidad, pero algo parecido. Un leve deseo de saber, de comprender, de descubrir quién había estado allí antes que ella, y si esa persona también había sido expulsada, abandonada, olvidada. En los días siguientes, la anciana regresó varias veces a aquella puerta enterrada, como si ejerciera una atracción magnética. Intentó mover las piedras que la rodeaban, pero eran demasiado pesadas. Intentó tirar de la puerta, pero estaba atascada. Se rindió, pero siempre regresaba, sentada junto a ella, mirando las letras desgastadas, intentando descifrar lo que decían sin saber cómo. Tide y Gray la acompañaban, tumbados a su lado, masticando hierba con la infinita paciencia de los animales que no hacen preguntas. La anciana sentía que allí había algo importante, algo que necesitaba ser descubierto, pero no sabía qué. Solo una vaga intuición, una premonición que no tenía nombre. Así que seguía sentada allí, esperando que la respuesta llegara sola, porque así era como siempre había esperado todo en la vida. Sin forzar, sin exigir, solo esperando. Y a veces, muy raramente, las cosas llegaban. No de la forma que ella esperaba, pero llegaban. Una mañana, mientras sacaba agua del pozo, la anciana oyó un sonido extraño proveniente del interior del granero. Era un ruido bajo, casi imperceptible, como si arrastraran algo. Soltó el cubo y regresó corriendo, con el corazón encogido por un miedo repentino. Dentro del granero, Maré estaba de pie, frotándose el cuello contra una viga de madera, intentando rascarse. Su collar estaba aún más suelto, casi resbalándose, y al moverse la cabra, algo pequeño y oscuro cayó al suelo de tierra compacta. La anciana se arrodilló, recogió el objeto y lo observó con atención. Era un trozo de tela vieja, enrollado y atado con hilo grueso. Lo desató lentamente, con las manos temblorosas, y dentro encontró algo que la dejó sin aliento. Un pequeño cilindro metálico, delgado como un dedo, con un tapón de rosca. Abrió el tapón con esfuerzo y salió un papel amarillento, bien enrollado. Lo desenrolló con cuidado y, aunque no sabía leer, vio que había palabras escritas allí. Palabras que alguien, hace mucho tiempo, había escondido dentro de ese collar. Palabras que habían esperado décadas para ser encontradas y que ahora, por fin, estaban en sus manos. La anciana estaba sentada allí, con el papel en la mano,
mirando las letras que no entendía, sintiendo el peso de algo inmenso y desconocido presionando contra su pecho. Sabía instintivamente que esto era importante, que cambiaría algo, que explicaría algo. ¿Pero qué? Miró a Maré, que seguía masticando heno con indiferencia, y luego a Cinza, que dormía acurrucada en un rincón. Los collares. Había algo en los collares, algo que había sido ocultado deliberadamente, algo que nunca debería haberse encontrado, o tal vez algo que siempre debería haberse encontrado, pero en el momento oportuno. Y tal vez ese momento era ahora. Tal vez todo el viaje, todo el sufrimiento, toda la expulsión habían sido necesarios para llegar aquí, para descubrir esto, para comprender finalmente. La anciana se metió el papel en el chal contra el pecho y se sentó allí, temblando, no de frío, sino de algo que no podía nombrar. Miedo, esperanza, ambas cosas, no importaba. Lo que importaba era que algo había cambiado, y nada volvería a ser igual después de esto. El granero, que una vez fue solo un refugio temporal, se convirtió en algo diferente esa noche. La anciana se tumbó sobre el heno, pero no pudo dormir. Yacía con los ojos abiertos, mirando el techo desmoronado, sintiendo el papel apretado contra su pecho como un corazón extraño latiendo dentro de Sintosim. Ella pensó en encontrar a alguien que pudiera leer esas palabras. ¿Pero quién? No conocía a nadie. No tenía a quién recurrir. Estaba sola, como siempre. Y quizás era mejor así. Quizás el secreto debería permanecer en secreto por un tiempo más, hasta que ella estuviera lista, hasta que el mundo estuviera listo, o quizás nunca. Quizás ese papel era solo otra carga que llevar, otra herida que soportar, otra prueba de que su vida nunca había sido realmente suya. Pero incluso pensando esto, no podía tirar el papel, no podía ignorarlo. Así que permaneció allí, tumbada, temblando, esperando el amanecer, mientras Tide y Ash dormían a su lado, sus collares ahora revelados como guardianes de un pasado que nunca imaginó poseer. Si has llegado hasta aquí en la revelación silenciosa, regístrate ahora, porque a partir de ahora todo cambia, y quienes han presenciado el sufrimiento merecen ver la verdad emerger de las sombras. La anciana despertó con el sol aún bajo en el horizonte, la luz dorada, filtrándose por las grietas del granero como dedos que buscan algo perdido. El papel seguía apretado contra su pecho, bajo su chal, y podía sentir su peso como si fuera de plomo. Se levantó lentamente, salió del granero y caminó hacia el edificio derrumbado donde había encontrado la puerta enterrada con letras grabadas. Se sentó junto a ella, sacó el papel de debajo de su chal y lo extendió sobre las piedras, alisándolo con cuidado. Las letras eran pequeñas, escritas con tinta descolorida, pero aún legibles para cualquiera que supiera leer. La anciana pasó los dedos sobre ellas, como si el tacto pudiera revelar su significado. Pero no ocurrió nada. Solo el silencio de la mañana y el viento que susurraba las hojas secas en el suelo. Entonces tuvo una idea. Recogió el papel, regresó al granero, llamó a Cinza y examinó detenidamente el collar de la cabra. Si Maré guardaba un secreto, quizás Cinza también. Desató lentamente el collar, deshaciendo los nudos con paciencia, y encontró, oculto, entre las fibras desgastadas, otro cilindro de metal, más pequeño que el primero, más viejo, más oxidado, pero allí estaba. Abrió el cilindro con manos temblorosas y sacó otro trozo de papel, aún más amarillento que el primero, con los bordes rotos y manchas de humedad. Lo desenrolló lentamente y vio que éste tenía menos palabras, pero también dibujos, líneas rectas, cuadrados, marcas que parecían mapas o divisiones de terreno. La anciana miró los dos papeles, extendidos uno junto al otro sobre el suelo de tierra compacta, y sintió que algo se derrumbaba en su pecho.
No sabía qué decían, no sabía qué significaban, pero sabía con una certeza que provenía de algún lugar profundo y antiguo que esos papeles hablaban de ella, de su vida, del lugar del que había sido expulsada, de la injusticia que había sufrido. Sabía que allí, en esos trozos de papel guardados durante décadas dentro de los collares de dos viejas cabras, yacía la respuesta a todo, la explicación que nunca le habían dado, la verdad que nunca le habían contado. Y ahora, sosteniendo aquellos papeles en sus manos, sintió el peso aplastante de una revelación que aún no comprendía del todo, pero que ya le dolía como una herida abierta. La anciana permaneció sentada durante horas, mirando los papeles, intentando descifrar su significado. El sol salió, calentó, volvió a ponerse y ella no se movió. Maré y Cinza pastaban, indiferentes, como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. La anciana lo sabía, lo sentía en los huesos, en la sangre, en su respiración entrecortada. Aquellos papeles no eran solo palabras y dibujos, eran pruebas, eran registros, eran la voz de alguien que había intentado dejar una huella, una verdad, algo que no podría ser borrado por el tiempo ni la codicia, y esa persona, quien quiera que fuera, había decidido ocultar esa verdad en los collares de las cabras. ¿Por qué? Porque sabían que nadie vería valor en dos animales viejos. Sabían que los collares pasarían desapercibidos, invisibles, como siempre había pasado la anciana. Y así, la verdad sobrevivió, esperando. Décadas de espera, hasta que finalmente, en manos de quien siempre debió haberla tenido, se encontró. Al ponerse el sol, la anciana finalmente se levantó, metió los dos papeles en su chal cerca de su pecho y caminó hacia el pozo. Sacó agua, bebió despacio, se mojó la cara y se quedó allí, contemplando el horizonte vacío. Pensó en quemarlos, pensó en enterrarlos, pensó en fingir que nunca los había encontrado, porque saber la verdad sin poder hacer nada con ella era peor que vivir en la ignorancia. Pero no podía. No podía tirar lo único que demostraba que su existencia no había sido completamente vacía, que había habido, en algún momento, alguien que había pensado en ella, alguien que había intentado protegerla, alguien que había escondido esos papeles en collares con la esperanza de que algún día, tal vez, los encontrara. Y ahora los había encontrado. Y ahora necesitaba decidir qué hacer con ellos. Si es que había algo que hacer, si aún había tiempo, si aún importaba. La noche cayó tan rápido como de costumbre, engullendo la luz en un instante. La anciana regresó al granero, se tumbó en el heno y acercó a las cabras. Los collares estaban vacíos, solo tiras de cuero desgastado sin secretos ocultos. Pero el peso de los papeles contra el pecho de la anciana era mayor de lo que cualquier collar podría soportar. Cerró los ojos y dejó que el recuerdo viniera. Recordó a un hombre vago, distante, casi borrado por el tiempo, que la visitaba a veces cuando era joven. Nunca dijo quién era, simplemente aparecía, traía comida, arreglaba lo roto y se iba. La anciana nunca preguntó nada, simplemente lo aceptaba, como aceptaba todo. Pero ahora, sosteniendo los papeles, una sospecha comenzaba a crecer. ¿Y si ese hombre era su padre? ¿Y si sabía algo que ella desconocía? ¿Y si los papeles eran suyos? ¿Y si todo, la tierra, la expulsión, el silencio, estuviera conectado a un secreto que él había intentado revelar, pero murió antes de poder hacerlo? La anciana no lo sabía, nunca lo sabría, pero ahora la duda habitaba dentro de ella como un gusano, royéndola desde dentro e impidiéndole encontrar paz. La revelación no trajo ningún alivio, solo trajo más dolor, porque ahora la anciana sabía que toda su vida se había construido sobre una mentira, que la tierra de la que había sido expulsada tal vez nunca debió negársele, que los hombres de traje que la sacaron con tanta
Indiferencia tal vez lo sabían, que su invisibilidad no había sido un accidente sino una estrategia, que había sido silenciada deliberadamente, mantenida en la ignorancia, tratada como nada, porque alguien en algún lugar temía lo que sucedería si ella supiera la verdad. Y ahora lo sabía, o al menos él sabía que había una verdad, y esto, de alguna manera extraña y dolorosa, lo cambió todo. No trajo justicia, no trajo reparación, pero trajo significado, y el significado, incluso el amargo. Significado era mejor que el vacío. La anciana abrazó los papeles contra su pecho, sintiendo las lágrimas correr por su rostro arrugado, mojando la tela de su chal. No lloraba de tristeza, lloraba porque finalmente, después de toda una vida, entendía por qué nunca se le había permitido quedarse. Y esta comprensión, aunque tardía, fue una forma de validación, prueba de que no la descartaron por insignificante. La descartaron por peligrosa, porque sin saberlo, cargaba con la verdad que otros querían enterrar. Y ahora con esa verdad en sus manos, finalmente existía, no como una sombra, sino como testigo, como guardiana, como alguien que importaba. Aunque nadie más lo supiera, ella lo sabía, y eso, por ahora, era suficiente. Regístrate ahora, porque lo que se ha revelado aquí no es solo un secreto, es la validación de un sufrimiento que siempre tuvo una razón de existir, incluso cuando el mundo lo negó. Los días que siguieron a la revelación fueron diferentes. La anciana despertó con el sol, como siempre, pero ahora sentía algo nuevo en su corazón. No era exactamente esperanza, sino una especie de frágil propósito que antes no existía. Limpió el granero con más cuidado, retirando cada escombro y barriendo el suelo de tierra hasta dejarlo liso y parejo. Reparó los agujeros más grandes del techo con madera que rescató de las ruinas cercanas, clavando las tablas con clavos oxidados que encontró esparcidos por el suelo. No fue un trabajo agradable, pero fue funcional. El techo dejó de gotear cuando llovió. El viento dejó de soplar con tanta fuerza. El granero, que antes solo había sido un refugio temporal, empezaba a parecer algo duradero. La anciana trabajaba despacio, sus manos viejas y débiles forcejeando con cada clavo, cada tabla, pero no se rindió. Había algo reconfortante en el trabajo manual, algo que la hacía sentir que aún tenía control sobre algo, aunque solo fueran 4 paredes desgastadas y un techo remendado. Tide y Gray se habían recuperado por completo. Su pelaje volvía a brillar, a pesar de que aún estaban viejos y delgados. Pastaban en los campos alrededor del granero, masticando la hierba con más vigor, y por la noche regresaban solos, tumbados en el heno limpio que la anciana les había preparado. Los collares habían sido rehechos. La anciana había trenzado piezas de cuero nuevas y más firmes, reemplazando los nudos sueltos que casi habían dejado escapar los secretos. Pero ahora los collares eran solo collares, vacíos. Los papeles estaban guardados dentro de un paño limpio, ocultos bajo el heno, en el rincón más protegido del granero. La anciana no los miraba todos los días, no lo necesitaba. Sabía que estaban allí, y eso era suficiente. Saber que la verdad existía, incluso sin comprenderla del todo, le daba una fuerza silenciosa que nunca antes había tenido. Era como si los papeles fueran un ancla invisible que la ataba al mundo, demostrando que no era solo viento que pasaba sin dejar huella. La anciana empezó a cultivar un pequeño terreno junto al granero. No tenía semillas, así que recogió lo que encontró en el campo: raíces silvestres, tubérculos duros, hierbas que crecían solas. Las plantó en hileras torcidas, regándolas con agua de pozo, cuidándolas con la paciencia de quien no tiene prisa. No sabía si algo crecería, no sabía si tendría tiempo de cosechar, pero sembró de todos modos,
porque plantar era una forma de decirle al mundo que aún existía, que aún tenía un futuro, aunque ese futuro fuera solo de unos meses. Sus manos se hundieron en la tierra fría y sintió que el aroma húmedo se elevaba, trayendo vagos recuerdos de otros tiempos, otras cosechas, otras vidas que había vivido sin darse cuenta de que las estaba viviendo. Cada semilla enterrada era un acto de resistencia. Cada brote que pudiera surgir sería una victoria contra el vacío. Y aunque nada creciera, el acto de intentarlo ya era suficiente. Por la noche, sentada en el umbral del granero, la anciana contemplaba el cielo estrellado y pensaba en los papeles ocultos. Pensaba en quién los había escrito, pensaba en lo que decían, se preguntaba si alguna vez lo descubriría, pero estos pensamientos ya no la desesperaban, solo una curiosidad silenciosa, casi contemplativa. Había aceptado que tal vez nunca sabría toda la verdad. Tal vez nunca encontraría a alguien que pudiera leer esas palabras. Tal vez moriría sin comprender del todo el secreto que guardaba. Pero eso no hacía que el secreto fuera menos real. Existía, y ella existía. Y juntos formaban algo con peso, con significado, que no podía borrarse solo porque nadie más lo supiera. La anciana fumaba un cigarrillo fino que había hecho con hojas secas, exhalando lentamente el humo, viéndolo elevarse y disolverse en el aire. Y por primera vez en mucho tiempo sentí algo parecido a la paz. No felicidad, pero paz. La paz agridulce de quien lo ha perdido todo, pero ha encontrado algo en el corazón de la pérdida. Algo pequeño, pero real. Los días transcurrían con una lentitud reconfortante. La anciana se despertaba, trabajaba, comía poco, descansaba, dormía. Maré y Cinza la acompañaban en todo, sombras fieles que nunca cuestionaban, nunca exigían, simplemente estaban allí. El granero se organizaba cada día mejor. El techo más firme, el suelo más limpio. El huerto improvisado empezaba a dar señales de vida. Pequeños brotes verdes que perforaban la tierra dura, tímidos pero persistentes. La anciana los vio y sintió una alegría silenciosa crecer en su pecho. No era mucho, pero era algo. Era la prueba de que la tierra aún respondía, de que la vida aún brotaba, de que nada estaba completamente perdido. Regaba los brotes con cuidado, apartaba las piedras, las protegía del viento con cercas improvisadas de ramas. Y mientras lo hacía, sentía que cuidaba algo más grande que las plantas. Cuidaba de sí misma, de su propia dignidad, de su propia existencia. Y esto, de alguna extraña manera, era la reconstrucción, no de la vida que había perdido, sino de una nueva vida, diferente, más pequeña, pero suya. La anciana había madurado emocionalmente de una forma que ni siquiera se había dado cuenta. Antes, lo aceptaba todo con resignación pasiva, sin cuestionar, sin pensar. Ahora, lo aceptaba con resignación activa, consciente de que aceptar era una elección, no una debilidad. Entendía que la vida no le debía nada, que el mundo no era justo, que nadie vendría a salvarla. Pero también entendía que eso no la hacía insignificante. Existía, tenía una historia, tenía una verdad. Y aunque esa verdad nunca se reconociera públicamente, aunque muriera en ese granero sin que nadie supiera su nombre, habría vivido, habría resistido, habría cargado con un secreto que otros intentaron enterrar. Y eso, de alguna manera profunda y silenciosa, fue una victoria. Pequeña, amarga, pero una victoria al fin y al cabo. La anciana sostuvo los papeles contra su pecho antes de dormir, sintiendo su peso como si fuera el peso de su propia alma, y susurró al vacío: «Lo sé, sé lo que intentaste ocultar, y eso es suficiente». Y entonces por fin se durmió. Un sueño profundo, sin pesadillas, solo oscuridad serena y silencio. Y la vaga promesa de que quizás, solo quizás, lo peor ya había pasado.
y que lo que viniera después, fuera lo que fuese, lo afrontaría con la cabeza bien alta, con dignidad, con los papeles apretados contra el pecho y con las cabras a su lado, porque eso era todo lo que tenía y todo lo que necesitaba. Suscríbete para seguir esta reconstrucción silenciosa, porque quienes presenciaron la caída merecen ver renacer la dignidad, incluso de las cenizas. Habían pasado 3 meses desde que la anciana encontró los papeles escondidos en los collares. El otoño había llegado, trayendo vientos fríos y cielos cargados de nubes grises. El huerto improvisado había dado frutos pequeños pero suficientes: patatas del tamaño de piedras, zanahorias torcidas, rábanos amargos. La anciana los cosechó con manos temblorosas, los guardó en un rincón del granero y los comió despacio, aprovechando al máximo cada raíz. Tide y Gray habían engordado un poco, lo suficiente como para no parecer esqueletos andantes. El granero era robusto, remendado, casi cómodo, y la anciana, aunque seguía pobre, seguía sola, seguía sin un nombre reconocido, se sentía diferente. Había una solidez interior que no había existido antes, una silenciosa certeza de que su vida, por vacía que pareciera al mundo, tenía sentido, tenía verdad, y eso había descubierto. Era más valioso que cualquier tierra. Pero el secreto seguía durmiendo, guardado bajo el heno. Y la anciana sabía que no podía morir sin al menos intentar descubrir lo que decían los papeles. No por ambición, no por venganza, sino porque merecía saber, merecía comprender, merecía cerrar el círculo que se había abierto sin su permiso décadas atrás. Una fría mañana de octubre, la anciana oyó el crujido de ruedas en el camino de tierra. Se levantó alarmada, con el corazón apesadumbrado, y miró por la rendija del granero. Era una carreta tirada por un caballo flaco, conducida por un anciano de barba blanca y sombrero de paja. La carreta se detuvo cerca del pozo, y el hombre bajó lentamente, mirando a su alrededor con curiosidad. La anciana permaneció oculta, observando, pero Maré y Cinza salieron del granero y se acercaron al hombre, balando suavemente. El hombre rió, con una risa ronca y cansada, y acarició a las cabras. Luego miró hacia el granero y dijo con voz: «Tranquila, sé que hay alguien ahí. No vine a hacer daño, solo quería agua para el caballo». La anciana dudó, pero finalmente salió, encorvada, con las manos arrugadas entrelazadas. El hombre la miró y asintió, sin sorpresa, como si esperara encontrarla allí. Dijo que era vendedor ambulante, que viajaba vendiendo telas y herramientas, que conocía esa región como la palma de su mano. Y luego, casi como si fuera algo sin importancia, preguntó: «¿Esta tierra siempre ha estado abandonada?» La anciana no respondió de inmediato. Miró al hombre, evaluándolo, y luego, en voz baja y vacilante, dijo que no lo sabía, que ahora vivía allí, pero no poseía nada, que la habían expulsado de otro lugar y había encontrado refugio en ese granero olvidado. El hombre asintió, sacó agua del pozo para su caballo y se quedó allí, mirando al horizonte. Entonces dijo algo que le paró el corazón a la anciana. «Conocí a un hombre, hace muchos años, que vivía en esta región. Tenía una hija. Nunca supe su nombre, pero me dijo antes de morir que había escondido algo importante, algo que ella encontraría algún día». La anciana sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. No pudo hablar. Solo miró al hombre, con los ojos abiertos y el cuerpo temblando. El hombre continuó: «Me pidió que la buscara si pasaba por aquí, pero han pasado décadas. Pensé que ya había muerto o que nunca había existido». La anciana finalmente encontró su voz y en un susurro preguntó: «¿Tú sabes leer?» El hombre asintió. La anciana entró en el granero, recuperó los papeles escondidos bajo el heno y regresó, extendiéndoselos con manos temblorosas. El hombre los tomó,
se ajustó las gafas de montura metálica que colgaban de su bolsillo y leyó en silencio. Sus ojos recorrieron las líneas y su rostro, antes neutral, se endureció en una expresión seria. Al terminar, miró a la anciana y dijo con voz grave: «Esto es un testamento y un plano de división de tierras. Tu padre era dueño de una propiedad, la misma de la que te desalojaron». La anciana sintió que le fallaban las piernas y se sentó en el suelo, respirando con dificultad. El hombre continuó leyendo pasajes en voz alta. Su padre, a quien nunca conoció realmente, había muerto dejándole la tierra. Pero antes de que el testamento pudiera registrarse, hombres poderosos de la región lo robaron, falsificaron documentos y se apoderaron de la propiedad. Sabían que la anciana era analfabeta, invisible, incapaz de reclamarla. Así que la mantuvieron allí como una ocupante tolerada, con la esperanza de que muriera sola y el secreto con ella. Pero el padre, antes de morir, había escondido copias del testamento y del mapa en los collares de las cabras, sabiendo que nadie vería valor en dos animales viejos. Era su último intento por proteger a su hija, por darle lo que le pertenecía por derecho. La anciana escuchó en silencio, con lágrimas corriendo por su rostro arrugado. Cuando el hombre terminó, ella se sentó allí, apretando los papeles contra el pecho, sintiendo el peso de toda una vida de mentiras derrumbarse sobre ella. Entonces él preguntó con la voz quebrada: «¿Y ahora? ¿Qué hago?». El hombre suspiró. Dijo que podía intentar llevar los papeles a las autoridades, intentar reclamar la tierra. Pero sería difícil. Los hombres que robaron la propiedad eran poderosos, tenían dinero, influencia, abogados, y ella no tenía nada, solo 2 papeles amarillentos y la palabra de un viejo vendedor ambulante. Las posibilidades de ganar eran casi nulas, e incluso si él ganaba, tardaría años que ella tal vez no tendría. La anciana escuchó y asintió lentamente. Sabía que él tenía razón. Él sabía que la justicia, si llegaba, llegaría demasiado tarde. Pero aún así le pidió al hombre que llevara los papeles, que lo intentara. No porque esperara recuperar la tierra, sino porque quería que la verdad existiera fuera de ella. Quería que alguien la supiera. Quería que los hombres que la robaron al menos escucharan su nombre, aunque nunca pagaran, aunque nunca se arrepintieran. Quería que supieran que ella lo sabía. El hombre prometió que lo intentaría. Guardó cuidadosamente los papeles en la bolsa de cuero que llevaba en la carreta y dijo que volvería si había alguna novedad. Luego se subió a la carreta, saludó a la anciana y se marchó, dejando solo polvo y silencio. La anciana se quedó allí, viéndolo desaparecer tras la curva del camino, y sintió algo extraño en el pecho. No era esperanza, no era alivio, era algo más profundo. Era un cierre, era la sensación de que por fin, después de toda una vida, había hecho algo, había tomado una decisión, había recuperado, aunque frágil y tardíamente, su propia existencia. No sabía si llegaría a algo, no sabía si los papeles llegarían a las autoridades, no sabía si a alguien le importaría, pero había divulgado la verdad, y eso, de alguna manera, era suficiente. Era más de lo que había tenido en toda su vida. Era más de lo que esperaba tener cuando la expulsaron meses atrás, cargando solo con 2 viejas cabras y su propia miseria. Los meses siguientes transcurrieron lentamente. La anciana seguía viviendo en el granero, cuidando el jardín, alimentando a las cabras, simplemente existiendo. El hombre no regresaba. No llegaban noticias, no aparecía ninguna autoridad, no se hacía justicia. La tierra robada seguía en manos de quienes la habían tomado, y la anciana seguía pobre, sola, sin nombre. Pero algo había cambiado. Ya no soportaba el peso de la ignorancia. Sabía quién era, sabía de dónde venía,
Sabía que le habían robado no por ser insignificante, sino precisamente por ser peligrosa, porque portaba la verdad, y esta verdad, incluso sin traer reparación, traía dignidad, traía sentido, traía la certeza de que su invisibilidad había sido deliberada, calculada, impuesta, y esto lo transformó todo. Porque ahora, al mirar el espejo roto que había encontrado entre los escombros, no solo veía a una anciana pobre y abandonada. Veía a una mujer que había sobrevivido a una conspiración, que había guardado un secreto durante décadas sin saberlo, que finalmente había descubierto la verdad y la había compartido con el mundo. Y esto, incluso sin una victoria práctica, era una forma de resistencia, una forma de existir, una forma de no ser completamente borrado. Una tarde de invierno, mientras la anciana estaba sentada en el umbral del granero, vio humo elevándose a lo lejos. No era humo de un incendio forestal, era humo de una fogata, de gente. Se levantó y caminó hacia el humo, seguido de Maré y Cinza. Al llegar, encontró un campamento improvisado. 3 familias de campesinos desalojados de sus tierras que viajaban en busca de trabajo. Estaban delgados, sucios y cansados. La anciana los miró y se vio a sí misma. Vio la misma miseria, la misma injusticia, la misma invisibilidad. Y entonces, sin pensarlo mucho, los invitó a entrar al granero. Les dijo que había espacio, que había agua en el pozo, que podían quedarse hasta que se recuperaran. Las familias aceptaron, agradecidas, y esa noche el granero estaba lleno de voces, niños llorando, conversaciones en voz baja, y la anciana, por primera vez en décadas, no estaba sola. No era dueña de nada, no había recuperado la tierra, no había derrotado a los hombres que la robaron, pero había construido algo nuevo, algo pequeño, algo frágil, pero real, un refugio, una comunidad, un lugar donde lo invisible pudiera existir. Y eso, finalmente, fue suficiente. Inscríbete ahora, porque historias como esta no tienen finales felices, pero sí finales dignos, y eso es todo lo que algunos podemos desear. La anciana murió 2 años después, en una fría noche de julio, tendida en el heno limpio del granero que se había convertido en el hogar de tantos. Maré y Cinza ya habían muerto antes que ella, demasiado viejas para continuar. Pero otras cabras, otros niños, otras familias ocupaban ahora ese espacio. Y cuando la anciana cerró los ojos por última vez, no estaba sola. Estaba rodeada de gente, de vida, de ruido, y en el bolsillo de su viejo chal guardaba una carta que el buhonero finalmente había traído meses antes. La carta decía que los documentos habían llegado a las autoridades, que se había abierto una investigación, que los hombres que robaron la tierra estaban siendo interrogados. No había garantía de justicia, no había promesa de reparación, pero había reconocimiento, había constancia oficial de que ella había existido, de que la habían robado, de que su historia era real, y eso, para la anciana, era suficiente. Murió sabiendo que no había sido borrada del todo, que su nombre, aunque estuviera mal escrito, figuraba en algún documento oficial, que la verdad, aunque nunca le devolviera la tierra, existía. Y eso era más de lo que ella había tenido en toda su vida, era más de lo que él esperaba. Era por fin un cierre, no feliz, no justo, pero digno, y la dignidad, había descubierto, era la única herencia que realmente importaba, la única que nadie podía robar, la única que llevaría consigo a donde quiera que fuera, guardada no en los collares de viejas cabras, sino en el corazón que, por fin, después de tanto tiempo, había aprendido a latir con orgullo.